Entonces, el día de hoy vamos a hacer el repaso del tema de números decimales. Hola, amiga. Hola. Vamos a empezar acá. ¿Qué son los números decimales? Como la primera vez que lo hicimos, acuérdense que los números decimales se componen de dos partes. La parte entera y la parte decimal, como pueden ver acá. Esta es la parte entera, ¿sí? Esta es la parte entera y cuando lo separa la coma viene la parte decimal. Entonces, cada número decimal está conformado por dos partes. La primera, que es la parte entera, y después de la coma decimal viene la parte decimal, ¿sí? Entonces, siempre que veamos una coma, es porque nos estamos refiriendo a un número decimal. Acuérdense, en la clase pasada hicimos los números, las fracciones, ahora vamos a ver su contraparte, los números decimales. Entonces, ahora pasamos a la siguiente sección. ¿Cómo se obtiene un número decimal? Como les dije, se obtiene de varias formas. Se obtiene dividiendo los números, la parte entera con los decimales. Acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de cómo se obtienen los números decimales, que los vamos a ir explicando igual más luego. Acá pueden ver. Siempre se obtiene a raíz de una fracción. Por eso les dije, la fracción es lo contrario del decimal. Porque de una fracción nosotros llegamos a una decimal y después de un decimal también podemos pasar a fracción, que es lo que vamos a hacer. Y para obtener números decimales, acá está el método. ¿Cómo convertimos las fracciones a números decimales? Lo hacemos mediante divisiones. Acuérdense que acá les expliqué que habían dos métodos para hallarlo, ¿no? El primero de ellos es que vamos a dividir simplemente corriendo la coma con el cero, y el otro método es haciendo una división y colocando la coma. Ya. Entonces, ahora sí empezamos. Acuérdense, esta división la vamos a hacer contando el número de ceros, ¿sí? Por ejemplo, acá. ¿Cuántos ceros tendrá 10? 1. 1. Entonces, es lo que yo cuento. Tengo el 128, entonces yo voy a contar 1, pero empezando desde el último número, no desde el primero, desde el último. Entonces, si tiene solo un 0, yo corro mi coma. 1, y es por eso que acá pongo la coma. Ahora lo que vamos a hacer es cómo pasar de decimal a fracción. Muy bien. Ya. Sí. Ahora vamos a pasar de decimales a fracción. Muy bien. ¿Y cómo pasamos de decimales a fracción? De la misma forma. Vamos a contar los números que hay después de la coma. Acuérdense, después de la coma. Por ejemplo, empezamos con este número de acá. Después de la coma decimal, ¿cuántos números hay? 1, 2, 3. 2, 3. Entonces, mi número va a tener 3 ceros. Entonces yo pongo el número tal cual, 256, y abajo voy a poner 1000. ¿Por qué? Porque como tiene 3 números, le pongo un 1 y pongo el 1. 2, 3 ceros. Ajá, se agrega el 1 y sería 256 en 3. 1000. ¿Sí? Igual acá. Yo en el denominador voy a poner el número tal cual, si es que no tuviera coma. O sea, pongo el número quitando la coma. Si este número no tuviera coma, sería 865, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a poner en mi denominador. Abajo voy a poner un 1 y le voy a agregar cuántos ceros tenga el número después de la coma. Después de la coma hay un número, entonces solo le agrego un 0. Entonces sería 865 entre 10. 10. Y ese sería mi resultado. Y así es como paso de decimal a fracción. A ver, acá hacemos estos ejemplos y después les dejo un ejemplo para que ustedes mismos los hagan. Por ejemplo, acá tengo 7,56. Yo en mi denominador pongo el número como si no tuviera coma. Entonces sería 756. Y abajo, en mi
Denominador voy a poner el 1 y voy a contar cuántos números tiene Dos. después. Dos ceros. Dos ceros, Dos muy ceros. bien. Entonces sería 756 Dos ceros. sobre 100. 100. Muy bien. Acá igual. ¿Sí? ¿Y por qué se pone al costado, se pone Hola, mis buenas tardes. Hola. ¿Quién estaba hablando? Aileen Chacariza? Ah, ya, dime. ¿Por qué es el resultado de 56? ¿Ya? Sale lo mismo. 56. ¿Acá? Porque Ya. transformando del Porque tú acá en el numerador tienes que poner el número tal cual no tuviera coma. Entonces por eso pongo 756. Ya entendí. Tú tienes que poner el número tal cual quitándole la coma. Y abajo Hola, mis es buenas tardes. donde pones los números después de la coma y pones con la cantidad de ceros. Gracias, ¿Sí? Miss. Ok, gracias, Miss. Igual acá. Tengo 0,12. Ahora, ¿cómo lo convierto a fracción? Igual. Acá coloco 12 tal cual y abajo pongo un 1 y voy a contar los números después de la coma. 1, 2. Entonces acá le pongo dos ceros. 1, 2 ceros y sería 12 sobre 100. Muy bien. Y este último para dejarles un ejemplo a ustedes. 56,4 igual a... 564. Ajá, muy bien. Y abajo, Y un cero. muy bien. Entonces, ahora pasamos a la siguiente lámina. Suma y resta de números decimales. Acá les voy a dar cómo son los pasos y después vamos a hacer los ejercicios de cómo se suma y restan números decimales. Resta y números decimales. A ver. Para usar o restar, Ya. se siguen Para sumar o restar pasos. números decimales se siguen los siguientes pasos. Primero, se escriben los números verticalmente, de modo que las comas queden en las mismas columnas. ¿Qué quiere decir verticalmente? Que los vamos a escribir así, parados, ¿no? Miss, yo he visto en mi colegio que los números decimales se suman, por ejemplo, 2,5 y 3,5 es igual a 6. Ahorita En lo algunos vamos a ver. casos, creo. Algo así. Números verticales es que los vamos a hacer así. ¿Sí? ¿Resolvemos ese ejercicio? No. Ahorita les voy a dar un ejercicio. Los ejercicios los voy a poner acá en la PPT para que los puedan resolver. Eso es un ejemplo de cómo los tenemos que poner. Siempre es en forma vertical. ¿Sí? El segundo paso es, si los números no tienen la misma cantidad de cifras decimales, se añade a la derecha ceros. ¿Sí? Si no tienen la misma cantidad de cifras decimales, para yo poder hacer mi operación correctamente, le voy a añadir ceros. Para poder completar las mismas cifras y poder sumarlo correctamente. Por último, se suma... Buenos días, soy Diego. Buenas tardes. Por último, se suma, se resta normalmente y se agrega la coma al resultado bajo la columna de las comas, ¿sí? A sumar. Acá vamos a acercarlo un poquito para verlo. Entonces acá, como primera opción, me dan voy a sumar números decimales. Voy a sumar 23,46 más 5,3. Ya. Entonces primer paso que era poner los números en forma vertical. Entonces esto es lo que voy a hacer. Pongo primero mis números en forma vertical. Siempre acuérdense de que yo voy a colocar primero el número mayor. ¿Sí? Miss, o sea que si el número es pequeño, se le puede agregar un 0, si el otro está con 2 números decimales. Ajá, se le agrega un 0. Profesora, ahí se respeta la coma. Claro. Acuérdense de si quieren hacer un aporte, levanto mi mano, yo les doy el pase para que puedan hablar y recién hablo para que no se mezclen las voces, ¿sí? A ver.
Acá, Camila. Ahora, disculpe, soy Valeria. Mi computadora no me sale la opción para levantar la mano. O Ya, ahorita- escribiría al chat. Ya, mejor, sí. A ver, ¿quién levanta la mano? Eli. Hola, profe, ¿me puede repasar de nuevo? Porque recién llego. Estoy haciendo otra cosa. No te preocupes, ahorita recién estamos explicando el tema de la adición, entonces recién lo vamos a explicar. ¿Sí? Ah, ya, profe. Ya. A ver, nadie más, creo. Ya. Entonces ahora sumamos. ¿Cuál era el primer paso? Poner los números en forma vertical. Entonces eso, Abril, ¿tienes alguna duda? ¿Mi siempre tiene que poner en forma vertical? Sí, ese es el primer paso, porque la otra forma, si tú lo pones en forma horizontal, es más difícil, entonces de forma vertical es más fácil. Como tú sumas tus números, ¿no? Cuando te dicen que sumes 50 más 35, es más fácil ponerlo vertical para poder hacer mejor mis sumas. Entonces de esa manera se entiende mejor. Ah, ya, gracias. Ya, a ver. Entonces ahora sí empezamos. El primer paso es poner los números en forma vertical. Y acuérdense cómo dije, primero voy a poner el número mayor, el número más grande. Entonces el número más grande entre 23,46 y 5,3 es 23,46, porque acuérdense, ¿cómo sé cuando un número es mayor que el otro? Por la parte entera, ¿no? Acá la parte entera es 23 y acá la parte entera es 5. Entonces 23 es mayor que 5, entonces eso es lo que yo voy a poner primero. Entonces pongo 23,46 y pongo 5,3. Pero primero que me voy dando cuenta, ¿cuántos decimales tiene 46? Tiene 23,46. ¿Tiene? 2. 2. 1 y 2. ¿Y cuántos decimales tiene 5,3? 1. ¿Piero? 1. Eli. ¿También se puede restar las fracciones? Tenemos que darnos ¿También se puede restar? en la coma para sumar. Piero. Sí, también se puede restar. Ahorita hacemos adición y después vamos a hacer sustracción. No te preocupes. Ya. Entonces, acá. Yo tengo que encargarme de que todos tengan la misma cantidad de decimales. Acá 23,46 tiene 2 decimales. Y 5,3 solo tiene un decimal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir un decimal a 5,3 para que tengan la misma cantidad de decimales y yo pueda sumar correctamente. Entonces, a 5,3 le agrego un 0 al final. Entonces, ya no sería 5,3, sería 5,30. Entonces, acá tendría 26,46 más 5,30. Y a partir de eso lo voy a sumar, ¿sí? Y ahora lo sumo como una suma normal. A ver. Acá. 6 más 0, 6. 6. 4 más 3, 7. 7. Y respeto la coma. Acá está la coma, entonces yo sigo respetando el lugar de la coma. Y acá, como no lleve nada, lo sumo normal. 3 más 5, 8. Y 2. No tengo con qué sumarlo, 2. Entonces mi respuesta sería 28,76. Muy bien. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién levanta? Camila. ¿Me puede explicar otra vez? No soy Diego, ¿me puede explicar otra vez? Recién he entrado y no he visto todo cómo lo han hecho para sacar el resultado. Ya, no te preocupes, pero levantó la mano Camila. Soy Diego, profesora. Ya, ahorita Diego te explico. Camila, ¿tienes alguna duda? Sí. Dime. Digo, y ¿qué pasa si cuando tú no, en el momento de sumar los decimales, si no respeto la coma, qué pasa?
sale un diferente resultado y por ende el resultado también es malo. Por eso es importante respetar el lugar de la coma para que me salga el resultado correcto y llegue a lo que busco, ¿no? Ah, ya. Abril. Abril, ¿tenías alguna duda? A mí de casualidad que hacían el león. Entero y otro. Ya, entonces para Diego, que me dijo que no lo llegó a entender, vamos a explicar el otro ejemplo. Y después de este, vamos a dejar un ejemplo para que ustedes lo hagan solos, ¿sí? Profesora, Número. profesora, Sí. ¿qué pasa si sumo 30 números decimales con un número entero? Póngalo. Le agrego las comas. Eso me parece que lo vamos a ver más abajo. Y me parece que ese es un ejemplo más abajo, entonces explicamos esto y después vemos lo otro. Marta. Cuando es suma de un número entero con un número decimal, el número entero al final se le agregan los 2 ceros después de la coma para poder sumarlo. Claro, exacto. Eso es lo que vamos a hacer. Se hace eso. Se iguala el número de comas para poder sumarlo correctamente. ¿Sí? Ya, ahora sí, explicamos el otro ejemplo, chicos, y Sí, para Miss. poder dejar. Sí. Sí, Miss. Ya, explicamos el otro ejemplo para poder seguir con los demás ejemplos y que ustedes también resuelvan para ver si están entendiendo o no, ¿sí? Ya. Profesora, ¿lo va a repetir? Sí, voy a repetir otro, no te preocupes. Ya. Acá. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ver cuál es el número mayor. 148,3 más 31,524. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el número mayor? Viendo la parte entera, ¿sí? Sí, Miss. 148 es mi parte entera y 31 es mi parte entera. Entonces ahí es muy fácil ver quién es el mayor, ¿verdad? Sí, Miss. El mayor va a ser 148. Entonces ese va a ser el primer número que yo voy a poner. Mi segundo paso va a ser ver la cantidad de decimales para poder colocarle. Entonces, yo acá tengo 31,524 y 148,3. ¿Quién tiene más decimales? El 148. ¿Quién tiene más números decimales? Acá 148,3 tiene, después de la coma ahí, 1. Tiene El 31. 140. el 31, El muy bien. 524. ¿Marta? La señal se está yendo y viniendo, no puedo entenderte bien. Ya, ahorita lo explico. Por eso siempre también es importante que cuando estemos en la clase, colocarnos en un lugar donde la señal de Wi-Fi, evitar estos cortes, ¿sí? Siempre estar en un Pero acá rinconcito tengo donde la haya señal muy conexión mal. Está para lloviendo. evitar estos cortes. Acá está bien la señal. Marta, ¿alguna duda? Mayri? No, Miss. Ya. Yo no tengo ninguna duda, Miss. Entonces acá, si tiene tres números decimales y este tiene 1, ¿cuántos les falta? ¿Cuántos ceros le tengo que agregar? 2, ¿verdad? Para que tenga la misma cantidad de decimales. Acá, 1, 2, 3, entonces acá también 1 y le agrego 2, 3. ¿Y con qué lo voy a agregar? ¿Por qué no se compró papaya? Ahora tiene papaya. Ya. Entonces, primero, ¿cuál es el primer paso? Colocarlos en forma vertical. Voy a colocar el 148, ya no es coma 3, es coma 300 porque le agregué 2 ceros. 148,300 más 31,524. Y ahora lo sumo de la manera que yo siempre sumo mis números. ¿Sí? 0 más 4, 4.
0 más 2, 2, 3 más 5, 8, respeto, acá está mi coma, entonces pongo coma, 8 más 1, 9, 4 más 3, 7, 1. ajá, 79.824. muy bien, ese sería, Míralo ya, a las 4:24 tenemos clases a las 4. muy bien, ese sería mi resultado.